Muy bien, cordial saludo a todas las personas que van entrando y se van uniendo a esta transmisión, a esta videoconferencia. Eh, Enviar un saludo a todas las personas que hacen parte ya de este curso, que desde ya se unieron al grupo de WhatsApp y están con todo el ánimo de recibir estas herramientas que queremos compartir a través de este curso, de estas videoconferencias con el objetivo de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes pueda obtener herramientas prácticas con las cuales pueda experimentar y comprobar una verdadera espiritualidad y en el fondo llegar a conocer la verdadera razón de nuestra existencia, realmente encontrar un propósito más profundo y trascendental de nuestra vida. Sean todos bienvenidos, cordial saludo a todas las personas que se conectan desde los distintos países. Mucho gusto, me presento, me llamo Ramón David, quien los va a estar acompañando en el transcurso de este temario de fase A. Entonces, pues bueno, ya en unos momentos vamos a iniciar como tal este tema del día de hoy, la primera conferencia titulada Conocimiento de sí mismo y objetivos. Bien, invitarlos a las personas que se unen a seguirnos en nuestra página de Facebook para estar al tanto de esta y todas las conferencias que hacen parte de este curso, de este temario, para que puedan obtener pues todas las herramientas para el despertar de la conciencia. También les estaré dejando en la descripción del video el link al grupo de WhatsApp para las personas que aún no se han unido, para que puedan estar al tanto de los horarios, del material de apoyo y pues como tal de recibir los links y los horarios pues de las transmisiones, ¿no? Y también el link de nuestro canal de YouTube, en donde también van a quedar guardadas estas conferencias para aquellos que no puedan verlas en directo, pues las vean en diferido. Bien, entonces sean todos bienvenidos. Eh, bueno, yo creo que vamos a ir dando inicio como tal ya al tema, vamos a introducirnos. Agradecerle a las personas que quieran compartir esta videoconferencia y los demás temas que vamos a ir enseñando en el transcurso de los días. Sean todos bienvenidos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no entiendan, algo que quieran cuestionar, preguntar, yo voy a tratar de responderles de la manera más clara y precisa en la medida en que ya lo haya experimentado y comprobado. También pueden consignar sus preguntas a través de WhatsApp. Yo soy uno de los administradores del grupo y pueden escribirme al interno consultando pues sus dudas. No siendo más, vamos a dar inicio como tal a la conferencia número uno. Bien. Bueno, conocimiento de sí mismo y objetivos. Primero que todo, quiero recalcar a todos ustedes que este es un conocimiento totalmente práctico, en el cual, pues como yo ya lo he mencionado, queremos entregar un conjunto de herramientas y temas prácticos que podemos llevar a nuestro diario vivir con el objetivo de comprobar y realmente experimentar un conocimiento sagrado, ancestral, milenario, que nos va a permitir verdaderamente obtener una verdadera espiritualidad, no en base a creencias, no en base a un dogma, a una creencia o a una fe ciega, sino en base, como tal, a la práctica, a la experimentación y a la comprobación directa de sí mismos. Bien, realmente es importante aclarar que esto no es ninguna religión, no es ningún dogma, no es ninguna secta, es una ciencia que busca el despertar de la conciencia de la forma más práctica posible. Bueno, primero que todo preguntémonos qué es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es, en el fondo, llegar a comprender, a experimentar y comprender cuál es el propósito de nuestra existencia, la razón misma de vivir, ¿sí? Realmente, ¿cuál es nuestro papel en el universo? ¿Para qué nos pusieron en el tapete de la existencia? Y en el fondo, conocerse a sí mismo es haber establecido una profunda conexión con nuestro espíritu, con nuestro ser o nuestra conciencia. Dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos, existe una conciencia,
una chispa de divinidad, la cual debemos desarrollar al máximo, al 100%, y establecer una conexión íntima con nuestro ser divinal. Eso es lo que podríamos llamar conocerse a sí mismo, ¿sí? Todos creemos conocernos a sí mismos. Realmente muchos de nosotros en un punto de nuestra vida podemos decir o decimos, o algunos dicen, conocerse a sí mismo. Pero cuestionémonos esto o estudiemos o reflexionemos un poco más sobre esto, ¿sí? Eh, Cuando nosotros decimos que nos conocemos o cuando nos preguntan, bueno, ¿quién es usted? ¿Quiénes somos? Normalmente respondemos con nuestro nombre, con nuestro apellido, con nuestra ocupación, oficio o trabajo, el lugar donde vivimos, no sé, características de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Blanco, moreno, rubio, pelinegro, bajo, alto, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente creemos que nos conocemos, pero realmente todos esos aspectos son meramente externos, exteriores, y nada tiene que ver, pues, con lo que, o falta muchísimo más por conocer de nosotros mismos y va más allá de este mundo físico, del mundo exterior, de estas carnes y estos huesos, de las cuatro paredes, de este mundo tridimensional en el cual pues vivimos también. Entonces normalmente creemos que nos conocemos porque nos vemos al espejo, sabemos cómo nos llamamos, dónde vivimos, dónde trabajamos, las cosas que tenemos, pero vuelvo y digo, esas cosas son meramente externas, exteriores, pero nada sabemos ni conocemos de nuestro mundo interior. ¿Sí? Hagan de cuenta de que compramos una casa o un apartamento y nunca entramos en él. Y nosotros pues lo vemos, lo conocemos la ubicación, vemos el frente, vemos su fachada, pero si nunca hemos entrado, no sabemos cuántas habitaciones tiene, cuántas camas, cuántas duchas, cuántos baños, cuántos muebles, eh, cuántas herramientas, objetos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podríamos decir que conocemos esa casa? No, realmente no la conocemos. Es una analogía hablando de sí mismos, así somos nosotros. Creemos que nos conocemos. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado términos como la conciencia, que nosotros los seres humanos tenemos una conciencia, que tenemos un alma, una mente, un espíritu, pero ¿realmente comprendemos, hemos comprobado lo que significan esos términos? ¿Hemos experimentado lo que es cada uno de ellos? ¿Lo comprendemos? ¿Sabemos, por ejemplo, para qué es la mente? ¿Qué contiene nuestra mente? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo máximo que podemos lograr con nuestra mente? O esa parte que llaman conciencia o subconsciencia, ¿qué es? ¿Cómo la compruebo? ¿De qué manera puedo utilizarla, la conciencia? ¿De qué manera puedo eh, cambiar esa subconsciencia a conciencia? Normalmente esos aspectos son interiores, son intangibles, no están aquí presentes en el mundo físico. Por lo tanto, es un poco más difícil de comprender. Para ello necesitaríamos herramientas puntuales y específicas para comprobar esas partes que hacen parte de nuestro mundo interior. Bien, entonces, lo fundamental en la vida es llegar realmente a conocernos a sí mismos, ¿sí? Saber de dónde venimos, cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de vivir, para qué vivimos. Normalmente, pues estamos siempre preocupados, afanados, pues por el mundo tridimensional, que no digo que no hay que ser responsables con él, obviamente hay que trabajar, hay que tener dinero, tenemos derecho a tener comodidades, un hogar, medios de transporte, pero normalmente se nos pasa la vida buscando ese tipo de cosas materiales. Sí, son necesarias, pero se nos pasa la vida muchas veces buscando todas esas cosas vanas y realmente en el fondo pasajeras. Sí, al final llegaremos a viejos y no habremos comprendido la razón de nuestra vida. Sí, hayamos obtenido lo que hayamos obtenido. Entonces, eso es realmente conocerse a sí mismo, resolver esos paradigmas tan profundos que en un punto de nuestra existencia hemos tenido.
muchos de nosotros. Y si no nos hemos cuestionado, pues reflexionemos realmente para qué estamos aquí. Esas cosas que acabo de mencionar del mundo físico, pues son pasajeras y no son el propósito final de nuestra existencia, ¿sí? Al final, pues tenemos que comprender y experimentar, saber cuál es el propósito de vivir, pero necesitamos herramientas prácticas que nos lleven y nos muestren un camino que realmente nos pueda sacar de esa ignorancia, de ese desconocimiento de nosotros mismos y que nos encamine a un verdadero desarrollo espiritual de la conciencia y del ser. Bien, eso es lo que podemos y debemos definir como autoconocimiento, ¿sí? Reflexionémoslo. Muchas veces hemos escuchado lo que es la mente, el espíritu, el alma, pero ¿qué es ello? ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué es lo máximo que podemos lograr? Bien, normalmente pues el ser humano tiene muchos paradigmas como esos. Normalmente buscamos a veces una espiritualidad, pero no encontramos algo que en el fondo nos llene o con lo cual podamos comprobar una verdadera espiritualidad experimental, ¿verdad? Normalmente, siendo muy sinceros, muchas religiones, grupos dogmáticos, sectas o escuelas de espiritualidad casi nunca nos ofrecen verdaderas herramientas con las cuales podamos vivenciar una realidad universal e interior. Bien, el ser humano también busca mucho resolver todas estas dudas o obtener sabiduría y conocimiento buscando en el exterior, ¿sí? Normalmente observamos, estudiamos la naturaleza, el mundo exterior, cómo nos comportamos, eh, el mismo sistema solar, el universo. Queremos comprender el sentido de la vida, el porqué de nuestra existencia, pero siempre hemos buscado fuera, nunca hemos buscado dentro de sí mismos. Es decir, siempre hemos mirado de narices para afuera, pero no comprendemos que dentro de sí mismos existe algo que se llama la conciencia, que es una chispa de divinidad que cada uno de nosotros tiene en su interior, y que si la buscásemos y la desarrolláramos al 100%, resolveríamos hasta la más profunda pregunta e inquietud que tenemos de nuestra existencia. Obtendríamos la verdadera sabiduría de nuestro real ser interior, tal cual lo han logrado y lo han hecho los distintos maestros a través de la historia, que se han iluminado y que han despertado su conciencia, como el maestro Jesús, Buda, Krishna, Mahoma, Quetzalcóatl, etc., Samael, Ravolú. Ellos encontraron un camino y nos quisieron enseñar el camino. Lamentablemente nosotros, los seres humanos, con toda nuestra ignorancia e inconsciencia, hemos venido dañando esos conocimientos puros que algún día esos grandes maestros nos vinieron a enseñar y se han terminado ocultando muchas cosas y se ha perdido el camino. Realmente, si nosotros queremos entender el sentido de nuestra vida, ¿sí? Llegar a sacar nuestro máximo potencial, obtener la sabiduría, el poder y el conocimiento oculto en nuestro interior, si queremos conocer los misterios de la vida y de la muerte, si queremos conocer los misterios del universo y del cosmos en que vivimos, tenemos que primero o previamente conocer nuestros mundos internos, ¿sí? ¿Cómo pretenderíamos conocer y obtener la sabiduría del porqué, del todo, del universo, de la naturaleza, de la vida, sin antes conocernos a sí mismos? ¿Sí? Ya decían los antiguos sabios griegos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Sabios que tenían un camino espiritual y sabían que si despertaban y desarrollaban su conciencia, su ser, iban a conocer realmente el todo y una verdad universal. Bien, ¿qué es lo que queremos enseñar como tal en este curso? Cada uno tiene su real ser interior, como yo les decía hace un momento, todos tenemos nuestra propia sabiduría divina porque dentro de cada ser humano existe una chispa de conciencia que es nuestro real ser interior, nuestro real ser divinal, que puede ser desarrollado, es nuestra conciencia, pero no lo conocemos, ¿sí? No sabemos, nunca nos hemos conectado con él. El objetivo es conectarnos, establecer esa conexión con nuestro real ser interior, para quien sea, para que sea él quien nos guíe en este camino espiritual del despertar de la conciencia, que es el objetivo,
de entregar este curso. Bien, como yo les decía, normalmente siempre el ser humano ha mirado de narices para afuera, pero nunca ha buscado dentro de sí mismo aquello que busca, ¿sí? No hemos encontrado dentro de sí mismos porque no hemos buscado y no hemos obtenido herramientas que nos permitan comprobar. Para empezar a conocernos a sí mismos, es importante entrar en un estado que se llama la autoobservación o utilizar un sentido que está latente en nosotros y se denomina la autoobservación, que pues claramente como lo vemos en este gráfico, es mirarnos a sí mismos, empezar a descubrir qué es lo que somos, qué es lo que cargamos en el interior y también, paso a paso y con las herramientas adecuadas, saber qué hacer para cambiar todo lo negativo y para despertar esa conciencia y desarrollar al ser interior. ¿Sí? Necesitamos vernos tal cual somos, dejar de ver el mundo exterior, normalmente no dejar de verlo, sino empezar a ver nuestro mundo interior. La autoobservación es mirarse a sí mismo, quiénes somos, cómo actuamos, cuál es la energía que mueve mi cuerpo físico en las diversas escenas o circunstancias de la vida. ¿A qué me han llevado esas diferentes formas de actuar? ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántas vergüenzas hemos pasado por nuestro mal actuar? Bien, cuando nosotros empezamos a observar nuestra vida, empezamos a comprender que es necesario empezar a cambiar. Si nosotros reflexionamos sobre nuestra vida y empezamos a recapitular las escenas que hemos vivido, los errores que hemos cometido, vamos a empezar a ver que hemos cometido errores, que hemos actuado mecánicamente en la vida. Y también podemos ver el mundo exterior cómo hemos sido, ¿sí? Muchas veces pues tropezamos, sufrimos y hacemos sufrir a los demás y no nos damos cuenta o a veces, la mayoría de veces lo ignoramos. Ignoramos que dentro de sí mismos existe una cantidad de energía que nos mueve y nos lleva a hacer las cosas en el mundo exterior, aquí físico. Y que realmente si quisiéramos cambiar nuestra vida, mejorarla y despertar la conciencia como lo estamos planteando, pues tenemos que empezar a hacer un trabajo sobre sí mismos, en nuestro interior, desde el interior, para asimismo cambiar como seres humanos, ser mejores padres, ser mejores ciudadanos, mejores hijos, buscando dentro de sí mismos la tranquilidad verdadera, la verdadera paz del corazón tranquilo, un verdadero equilibrio de sí mismos. Bien, lamentablemente hoy día la gente no presta atención a estos temas espirituales. Tal vez ya estamos cansados de ver las mismas teorías, las mismas creencias, etcétera, etcétera. Y de pronto no hemos encontrado algo práctico. Pues bueno, en buena hora estamos aquí para entregar un conocimiento totalmente práctico y verídico. Todo aquel que practique va a obtener sus resultados. Entonces, bueno, normalmente la gente nunca tiene tiempo para conocer su mundo interior. Estamos muy afanados por los quehaceres del diario vivir. Obviamente hay que ser responsables, pero creemos que el propósito de nuestra existencia es trabajar y trabajar, obtener dinero, posesiones, placeres, ¿sí? Y se nos pasa la vida en esas cosas pasajeras, que sí, mucha gente, muchas veces lo disfrutamos, nos dejamos llevar por los placeres, pero al final todo pasa. Al final, cuando estemos en el sepulcro, en la tumba, todo habrá pasado. Si fuimos pobres, si fuimos ricos, si obtuvimos los mejores méritos, los mejores títulos, si obtuvimos las mejores posesiones, los mejores bienes materiales, al final todo se queda, todo pasa. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente eterno y trascendental dentro de sí mismos? Tenemos que empezar a prestarle atención, hay que hacer este trabajo conscientemente, ¿sí? Prestarle más importancia a nuestra existencia, a lo que realmente somos como seres humanos y a lo que realmente cargamos en nuestro mundo interior y qué es lo que nos define como personas realmente. Para estudiarnos y para conocernos a sí mismos tenemos que ver, estudiar, comprender que estamos constituidos, todos estamos constituidos por tres partes. El cuerpo físico, que es de materia. Normalmente es lo más fácil de aceptar, ¿verdad? Porque nos podemos ver en un espejo, nos vemos a sí mismos, nos tocamos, nos palpamos y sí,
Este soy yo. Tenemos nuestro cuerpo físico. Bien, esa es la materia y es la máquina humana. Todos la tenemos para manifestarnos aquí en este plano físico, tridimensional, en esta tercera dimensión. Pero no es lo único que somos. Incluso cabe acotar que ni la ciencia actual ha logrado descubrir todos los misterios y entender la compleja organización de la máquina humana. Si la ciencia actual ya conociera por completo la materia, la máquina humana, yo supongo que habría cura para todas las enfermedades, porque ya conocemos o conoceríamos, entre comillas, toda nuestra materia, todo el funcionamiento de la máquina humana, pero no es así, ¿sí? Realmente hay muchas cosas que la misma ciencia aún no termina de comprender del cuerpo físico, de la máquina humana, ya que es el mayor laboratorio de la naturaleza. Bien, entonces, ahí está, para que lo reflexionemos. No es lo único que somos. Dentro de nosotros, o a otro nivel, o a otro plano, en otra dimensión que no es física, existe algo que se llama el alma o la mente, que es de energía, ¿sí? Es nuestra psiquis, es la energía que cada uno de nosotros tiene en el interior. Esa psiquis, esa alma o mente, ¿qué es? ¿Qué contiene? ¿O para qué sirve? Es la que produce todos nuestros pensamientos, emociones, actos, deseos, etcétera, etcétera. De allí provienen todos nuestros anhelos, esperanzas, miedos, dolores, preocupaciones, etcétera, etcétera. De nuestra alma o mente es de donde provienen todas estas cosas y realmente no las conocemos. Dentro de esa alma o de esa energía que cada uno de nosotros tenemos en el interior está nuestra conciencia dormida en un 97%, ¿sí? Es decir, nuestro real ser interior, nuestra conciencia, está fragmentada en un 97%, dormida, ennegrecida, contaminada, de manera que fue atrapada por algo que vamos a llamar el yo psicológico o el ego, o en otras palabras, nuestros defectos psicológicos, nuestras formas equivocadas de ser, de sentir y de actuar. Entonces esa alma o mente en nosotros los seres humanos está contaminada en un 97%. Como les digo, de allí provienen todas nuestras emociones, pensamientos, deseos y es lo que nos mueve a nosotros a actuar en determinada escena o circunstancia de la vida acá en el mundo físico. De allí provienen también todos nuestros actos, ¿sí? De nuestra propia mente, la energía que tenemos en el interior. Tenemos todo tipo de energía, pero en su mayoría contaminada. Tampoco la conocemos, ¿sí? No conocemos nuestra alma o mente, ¿sí? No conocemos o muy superficialmente sabemos más o menos qué defectos psicológicos tenemos en el interior. También si reflexionamos en nuestra vida podemos decir, sí, he mentido, he robado, he sido muy morboso, lujurioso o irritante, vengativo, prepotente, orgulloso. Muchos de nosotros puede llegar a ver en parte y de forma superficial los defectos que cada uno de nosotros tenemos, pero hay muchísimo más por conocer y por autodescubrir en sí mismos. Bien, esa es el alma o mente que es de energía y está contaminada. No la conocemos, tenemos que llegar a conocerla totalmente. Y la otra parte de la que está, que tenemos en nuestro interior y pues también cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos en el interior y lo cual hace parte de lo que somos, es el espíritu o conciencia, que es de luz. Es nuestro real ser interior, es nuestra verdadera chispa divina. Es nuestra conciencia, es lo real, lo verdadero y eterno, que no pertenece a este mundo físico. ¿Sí? Verdaderamente eh, es nuestro ser, nuestra conciencia. Tampoco lo conocemos verdaderamente. Es ese 3% de esencia libre y consciente. Es nuestra sabiduría divina, nuestra chispa divina. Ella, ese 3%, es totalmente puro e inatrapable y tiene la capacidad, nosotros conectándonos con ella, con esa conciencia que tenemos y utilizando la conciencia, tiene la capacidad de despertar y de limpiar este 97% de energía que está contaminada en nuestro interior. Pero lamentablemente tampoco conocemos nuestra conciencia. No sabemos cómo empezar a conectarnos con ella, con nuestro real ser interior y con las distintas partes del ser.
¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del curso, de este conocimiento, de esta sabiduría? Llegar a conocer el 100% de nuestro espíritu, de nuestra alma o mente y de nuestro cuerpo físico. Todos estamos constituidos por esas tres partes. Bien, para estudiarnos a sí mismos tenemos que estudiar 4 pilares de sabiduría universal. Para llegar a ese conocimiento interior necesitamos estudiar en base a estos 4 pilares para ir penetrando lentamente en ese mundo interior llamado uno mismo. Esos 4 pilares son la ciencia, el arte, la psicología y la mística. Vamos a estudiarlos y a definir cada uno de ellos para ver pues cómo vamos a repartir los temas de este curso, de estas conferencias en esos 4 pilares. La ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? Todos sabemos que la ciencia se basa en lo que es comprobable, lo experimental, lo verídico, lo que es palpable. Entonces, la ciencia es lo que podemos comprobar, evidenciar por sí mismos directamente, ¿sí? La experimentación es la base de la ciencia consciente, de la ciencia consciente. Ahora, reflexionemos en esto. Conocimiento es conocer, no creer, ¿sí? Cuando nosotros decimos que tenemos un conocimiento es porque lo hemos comprobado, ¿sí? Que tenemos fe de tal o cual verdad o realidad de la vida, ¿sí? Conocimiento viene de conocer, de haber experimentado y comprobado, más no de creer. Es por eso que este conocimiento no es ninguna teoría, ¿sí? Realmente lo que se busca es que ustedes mismos y nosotros mismos podamos practicar unas herramientas que nos lleven a comprobar la realidad de nuestro mundo interior y empezar a despertar la conciencia. ¿Sí? Entonces, realmente este conocimiento no se trata de creer eh, lo que vamos a enseñar, ¿sí? Los temas que vamos a tratar, sino de experimentarlos y comprobarlos por sí mismos a través de las distintas herramientas prácticas y de experimentación y comprobación que vamos a entregar. ¿Sí? A través de esa práctica es que vamos a experimentar y a comprobar de forma directa las diferentes dimensiones de la naturaleza. ¿Sí? ¿Vale? Enseñamos las siguientes prácticas. ¿Sí? El desdoblamiento astral, la concentración, la relajación, prácticas de meditación, de retrospección, de negociación del karma. La autoobservación también es una práctica que vamos a enseñar y vamos a empezar a, a entregar desde esta primera conferencia. Ya vamos a hablar de ella. La negociación y cancelación del karma, entre otras prácticas, ¿sí? Entonces, en la ciencia vamos a encontrar distintas conferencias en las cuales vamos a entregar herramientas prácticas y comprobables para ir realmente experimentando eso que es el mundo interior. Bien, la práctica hace al maestro y por eso debemos practicar hasta triunfar. Los invito a que sigan la página para que estén atentos a todas las conferencias, que se suscriban en el canal de YouTube para que también puedan ver, estudiar los temas. Ahí van a ir quedando guardados. Entonces, bueno, como todo lo que hemos aprendido en la vida requiere práctica, así como aprendimos a caminar, así como aprendimos a leer, así como aprendimos a manejar un vehículo, a andar en bicicleta, lo hicimos practicando, error, corrigiéndonos y luego triunfando. La práctica hace al maestro. Entonces, el objetivo es que cada vez que vayamos entregando una herramienta, una práctica, la vayamos llevando a nuestro diario vivir de manera que vayamos descubriendo eh, esa herramienta, comprobando a lo que nos lleva, experimentando, perfeccionándola y ir avanzando pues en este camino del despertar de la conciencia. Ahora el arte, segundo pilar. Este pilar del arte, bueno, ¿qué es el arte? Sabemos que el arte es crear. El arte es como por ejemplo cuando un pintor crea su cuadro, cuando un músico crea una obra musical, una canción, una pieza, ¿sí? Cuando un arquitecto crea una casa, un edificio. Eso es el arte. El arte en sí significa crear. ¿Sí? Aquí en este conocimiento, al arte, o en otras palabras más bien, a la sexualidad la vamos a llamar arte. ¿Por qué? Porque a través de la unión sexual masculina y femenina se puede crear vida.
Así fue como nuestros padres se unieron sexualmente y nos crearon a nosotros, nos dieron vida a través del sexo. Entonces la sexualidad también la podemos ver como, eh, como arte, ¿sí? Porque a través del sexo creamos. Pero nosotros creemos únicamente que el sexo o la energía creadora sexual puede crear únicamente cuerpos físicos. Normalmente la sexualidad, como la ve el ser humano, la vemos de una forma muy equivocada, porque buscamos a través del sexo la mera satisfacción, el mero placer de lo que es el orgasmo y la eyaculación, ¿sí? Ya ni siquiera pues existe el único objetivo de utilizar el sexo para reproducir nuestra especie, sino que ya nos hemos vuelto unos adictos al sexo, pero porque vamos buscando únicamente el placer, la mera satisfacción animalesca. Y es lo que hemos aprendido, es lo normal, es lo que hemos venido haciendo toda nuestra vida. Pero nunca nadie nos ha enseñado los secretos del sexo. Y no sabemos que esa energía creadora sexual es tan poderosa que nos puede llegar a transformar en seres completamente diferentes. Voy a hablarles de que existe tres tipos de sexualidad, tres tipos o tres formas de tener sexo, como la conocemos. Es una que sí la vamos a llamar infrasexo, lo cual busca el mero placer animalesco de llegar siempre a la eyaculación, al orgasmo, ¿sí? De allí proviene toda la degeneración sexual, como homosexualismo, lesbianismo, toda nuestra degeneración sexual nace del mal uso del sexo, ¿sí? Porque normalmente vamos buscando es placer y diversión, porque nadie nos ha enseñado nada diferente sobre eso. Pero resulta que esa energía creadora sexual, eh, usada de esa manera, equivocada, extrayéndola por placer y diversión, solo fornicando por diversión, llegando siempre a derramar la energía, a extraerla del cuerpo físico, nos ha llevado a alimentar nuestra alma. Esa energía que hemos perdido en la sexualidad como la hemos venido teniendo es lo que ha creado dentro de nosotros o ha quedado atrapada esa energía dentro de nosotros y ha creado los distintos defectos psicológicos que cargamos en el interior. Existe otro tipo de sexualidad, que es la sexualidad normal, que serviría solo para reproducir la especie, ¿sí? En la que hombre y mujer se unirían únicamente pues, para crear la especie, para reproducirla utilizando un espermatozoide y un óvulo, ¿sí? Pero pues eso ya lo desconocemos. Normalmente cuando vamos a la práctica sexual siempre expulsamos millones de zoospermos de energía sexual. Y al final de cuentas, para reproducirse solo se necesita un gameto masculino, un espermatozoide y un óvulo. Entonces, ¿qué pasa con el resto de energía? ¿A dónde está yendo? ¿Sí? La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y esa energía queda atrapada en nuestro interior y alimenta nuestra psicología, nos duerme la conciencia y alimenta esa energía que cargamos en el interior, nuestros defectos psicológicos. Y el tercer tipo de forma de sexualidad es de la cual vamos a hablar y la que vamos a enseñar en este curso, en estas conferencias, que se llama la suprasexualidad, la alquimia sexual y o también tantra blanco, ¿sí? Que nos va a enseñar a cómo crearnos a nosotros mismos, cómo utilizar el poder de esa energía creadora sexual para regenerarnos, para regenerar el cuerpo físico, para regenerar pues como tal tejidos, neuronas, células, a través del sabio uso de la energía creadora sexual. Y además, crear dentro de sí mismos unos vehículos internos de los cuales ya vamos a hablar. Es importante empezar a comprender que la energía sexual es lo más poderoso que tiene el ser humano, es lo que da la vida. Tiene tanto poder que puede poner a una persona en el tapete de la existencia. Y aquí vamos a enseñar un tipo de sexualidad superior con el cual podemos llegar a regenerarnos y a transformarnos en seres completamente diferentes. ¿Sí? En el centro sexual están latentes las grandes posibilidades del ser humano. Bien, vamos a ver lo que es el suprasexo o sexo superior. ¿Para qué sirve? Nos permite crear unos cuerpos o unos vehículos internos que son los cuerpos existenciales superiores del ser, que nos van a permitir tener representación real en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Así como tenemos un cuerpo físico para manifestarnos acá en el mundo físico, así como tenemos esta máquina humana para movernos en esta tercera dimensión, también existen
diversas o múltiples dimensiones en las cuales también necesitamos vehículos específicos para cada dimensión. Por ejemplo, para los que no lo sepan, cuando vamos a soñar y entramos al mundo de los sueños, al mundo astral, no vamos con nuestro cuerpo físico, vamos con otro cuerpo que es el cuerpo astral. A esos cuerpos internos es a los que me refiero. Y a través de la transmutación sexual, a través de la transmutación de la energía, tenemos la posibilidad de crear esos cuerpos. Son unos cuerpos internos que todos tenemos dentro y que podemos desarrollar para tener representación real en las distintas dimensiones de la naturaleza. Bien, bueno, ¿en qué consiste la práctica de la suprasexualidad? En el sabio uso de la energía creadora sexual. Normalmente lo que buscamos en la sexualidad es placer y diversión, llegar al placer del orgasmo y la eyaculación. La suprasexualidad es llegar a tener el mismo sexo, con la misma pasión, con el mismo amor con la pareja, pero sin pérdida de la energía creadora sexual. A esta práctica se le llama transmutación. Transmutar significa transformar algo en algo superior, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer realmente en esta práctica o en este pilar del arte es enseñar a cómo transformar la energía sexual en vapor, calor y luz que va a ascender a través de unos conductos especiales de nuestra columna vertebral, regenerándonos y creando unos cuerpos existenciales superiores del ser, que son los siguientes. Tenemos el cuerpo físico, pero está en un estado lunar debido a la fornicación. Podemos regenerarlo, recuperar toda esa vitalidad que se ha perdido, ¿sí? Regenerar el cerebro, las neuronas, etcétera, etcétera, a través de esta transmutación sexual. Crear o regenerar un cuerpo etérico o vital, que es la vitalidad del cuerpo físico, crear un cuerpo astral, un cuerpo mental, cuerpo causal o de la voluntad, un cuerpo búdico o de la conciencia y un cuerpo átmico. Cada uno de estos cuerpos son vehículos para manifestarnos en las distintas dimensiones de la naturaleza y que podemos llegar a crear mediante el sabio uso de la energía creadora sexual. Con esta práctica podemos llegar a lo que es el nacimiento espiritual. Bien, entonces vamos a ver un poco cómo es la práctica para introducirnos de una vez para que aquellas personas que tienen su pareja y puedan empezar a practicar, lo realicen y empiecen pues como tal a introducirse a la forma superior de tener sexo, a la transmutación sexual. Bien, primero que todo vamos a hablar de que se usan dos herramientas que se llaman Belilín y Círculo Mágico, que son herramientas que nos van a servir para alejar las malas energías del ambiente y protegernos para hacer esta práctica, que es una práctica sagrada, es una práctica espiritual, que realmente pues tenemos que protegernos para estar cómodos, tranquilos y que nada que no sea visible nos interrumpa, ¿sí? Nada que alguna mala energía o del lugar nos vaya a interrumpir y dañar esta práctica. Belilín y Círculo Mágico se llaman esas herramientas y vamos a profundizar mucho más en ellas en la conferencia número 7. Pero aquí les vamos a entregar de una vez para aquellas personas que tengan su pareja, pues puedan empezar. Cabe recalcar que se va a profundizar este tema de las conjuraciones del Belilín y el Círculo Mágico en la séptima conferencia. Aquí pues vamos a ver, ¿qué es el Belilín? El Belilín es un cántico que aleja las fuerzas negativas del ambiente, así sintéticamente hablando. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se debe hacer? Es un cántico, como les digo, y se pronuncia 3 veces esta estrofa que tenemos acá de la siguiente manera. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. De esa manera, 3 veces se debe pronunciar ese cántico. Así, al menos lo más parecido que puedan hacerlo es un cántico, más o menos así, y se debe hacer 3 veces. De esa manera alejamos las energías negativas que haya en el ambiente, ¿sí? En el lugar en donde se va a practicar, que debe ser, pues, en la habitación,
en el lecho, en la habitación en donde se vive o donde se duerme con la pareja, ¿listo? Ahora pues vamos a hablar de lo que es el círculo mágico, que es para proteger ese lugar de esas energías que ya se han sacado del lugar. Y se hace a través de una súplica a nuestro real ser interior, a nuestra conciencia, de la siguiente manera. Nuestro ser tiene muchas partes. Una de esas partes es el Padre, el ser. Y le vamos a suplicar de la siguiente manera. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico alrededor del lugar que vayamos a proteger, de, por ejemplo, de esta habitación, para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Y vamos a mantralizar 3 veces la S. Cada que mantralizamos, vamos a imaginar cómo ese intercesor elemental, que es una parte de nuestro ser, de nuestra conciencia, traza ese círculo mágico. Imaginamos que empieza, por ejemplo, desde la puerta y empieza a rodear esa habitación de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha y terminamos donde empezamos, las 3 veces. Comenzamos en la puerta y terminamos en la puerta. Imaginando pues cómo queda como un domo, como lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? De un color así, verde esmeralda, que queda protegiendo el lugar. De pronto, si no les queda muy claro, les quedan dudas de esto, pueden escribirme, como les dije, al interno por WhatsApp. A los que ya están en el grupo, a los que no, los invito a unirse al grupo de WhatsApp. Como les digo, estas herramientas las vamos a profundizar mucho más en su respectiva conferencia. Pero para aquellos que quieran practicar de una vez la sexualidad, ahí les dejo las herramientas. El pelilín, ese cántico, se realiza 3 veces, luego enseguida esta súplica, ¿sí? Y mantralizamos 3 veces la S, imaginando como el intercesor elemental o un ángel con una antorcha de fuego en su mano derecha va cerrando ese lugar, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo es la práctica. Obviamente tenemos un ser, una conciencia, y tenemos que empezar a acudir a él. Entonces vamos a suplicarle al Padre interior y a la Madre Divina, que son partes de nuestra conciencia, que nos asistan, que nos ayuden para la práctica, ¿sí? Para poder realmente hacerla como se debe hacer, que es tener la sexualidad, disfrutarla, pero sin llegar al orgasmo o a la eyaculación. ¿Por qué? Porque ahora la energía la vamos a transformar, a transmutar en calor, en fuego, en luz, que va a subir, como les digo, por unos conductos especiales de la columna vertebral. Prender el fuego es el siguiente paso. ¿Qué es prender el fuego? Es iniciar como tal la práctica sexual, con caricias, besos, ¿sí? No se va a utilizar ninguna práctica degenerativa como el sexo anal, el sexo oral, la masturbación, nada de eso, porque realmente lo que se busca es un sexo superior, un sexo más puro y consciente. Bien, entonces se prende el fuego a través de caricias, besos, hasta que se dé la perfecta erección en el hombre y lubricación en la mujer. Viene el paso siguiente, que es la conexión, ya la penetración como tal, con movimientos muy suaves, muy eh, prevenidos, de manera de no llegar a sobreexcitarse y a derramar la energía. Vamos a hacer unos movimientos suaves. Luego, cuando ya se estén preparados, se para un momento y hacemos un proceso respiratorio, que es lo que va a hacer que la energía se transforme, que la energía que está contenida en nuestras glándulas sexuales se evapore, se transmute y suba a través de unos conductos secretos especiales que están a lo largo de nuestra columna vertebral. Bien, este proceso respiratorio cuenta de 3 etapas. Primero, la inhalación. Todo debe hacerse de la mejor manera, de la forma más relajada, perdón, posible, sin tensionarse, sin ser bruscos, estando relajados de una forma muy natural. Bien, inhalamos profundamente y sentimos e imaginamos cómo entra ese aire hasta nuestras glándulas sexuales. Luego, el segundo paso es la retención, que es mantenerlo
lo que más podamos, sin ponernos morados, sin tensionarnos. Vuelvo y les digo, tiene que hacerse de una forma tranquila, relajada, ¿sí? Y mientras retenemos, vamos a imaginar y a sentir un hilo de oro que asciende desde nuestras glándulas sexuales, ovarios o testículos, que asciende y entra por el coxis y sube por nuestra médula espinal, por nuestra columna vertebral hasta el entrecejo. Bien, ese es el segundo paso. Y por tercero, la exhalación la realizamos mantralizando lenta y alargadamente cada uno de estos mantras en el orden que se encuentran. ¿Sí? Primer proceso, inhalamos, retenemos y exhalamos con el mantra y volvemos, activamos. Ahí van a notar que el hombre pierde un poco de potencia, de que hay que volver a prender el fuego con caricias y besos, un poco de movimientos muy prudentes para no ir a derramar la energía o extraerla, porque ya no buscamos eso, ahora buscamos es ascenderla dentro de sí mismos para empezar a regenerarnos. Volvemos y hacemos el segundo proceso y mantralizamos con la A y finalmente con la O. Ese proceso se puede repetir cuantas veces queramos, ¿sí? Hasta que la pareja lo decida. Al principio, pues, como estamos acostumbrados a otro tipo de sexualidad, instintivamente, algo dentro de nosotros va a querer que lleguemos nuevamente a equivocadamente derramar la energía. Y eso es lo que hay que hacer prudentes. ¿Sí? Entonces al principio podemos hacer una práctica corta de 20, 30 minutos, luego 40, y se va a ir practicando y perfeccionando hasta que pueda durar mucho más. Bien, ahí está. Se mantraliza una vocal por cada proceso respiratorio. En el primero la I, en el segundo la A y en el tercero la O. Y así podemos seguir haciendo ciclos de los que queramos, ¿sí? Hasta que ya se acabe la potencia o hasta que la pareja lo decida. Lo importante que es en esta práctica, retirarse sin derramar la energía, es decir, sin haber llegado al orgasmo o a la eyaculación, sin pérdida de la energía creadora sexual. Funciona igual tanto para el hombre como para la mujer. Esto es una práctica que enseñamos en el pilar del arte, se llama la transmutación sexual, y también en su respectiva conferencia vamos a profundizar muchísimo más en ella. Aquí pues vamos a ver unas recomendaciones y unas reglas de la práctica, que es que no se va a practicar sino una sola vez en la noche o mínimo cada 20 horas para que la energía sexual cumpla un proceso de maduración dentro de nosotros, ¿sí? Ser muy pacientes, muy prudentes para no ir a derramar la energía nuevamente y van a notar que el cuerpo físico queda con un calor interno impresionante y muy diferente. ¿Sí? La columna vertebral, el cuerpo físico empieza a calentarse de una manera muy diferente, ¿sí? Por lo tanto, es recomendable no bañarse en un mínimo de 2 horas, porque estamos tan calientes, nuestro cerebro, nuestra columna, nuestro cuerpo está tan caliente que pues sería riesgoso entrar en contacto con el agua. Bien, como les digo, esa práctica se va a detallar mucho más en su respectiva conferencia, pero ahí les dejo la técnica, la práctica para aquellos que quieran empezar a practicar y a comprobar. Bueno, y si les queda alguna duda o quieren preguntar algo, pueden dejarlo en los comentarios del video o, como les digo, a través de WhatsApp. Bien, ahora vamos con el pilar de la psicología. Bien, para hablar de la psicología estamos hablando de nuestra alma o mente, de la energía que cada uno de nosotros lleva en su interior y que, como les decía, produce todos nuestros movimientos, pensamientos, emociones y deseos. Nuestras distintas formas de ser y de actuar provienen de ese mundo interior, de esa alma, de esa energía que tenemos dentro de sí mismos. Y como ya habíamos hablado en un principio, esa energía lamentablemente la hemos contaminado y está nuestra conciencia atrapada en un 97%. Es decir, somos en nuestro mundo interior o nuestra mente o alma o nuestra energía es un 97% ego o defectos psicológicos. En el pilar de la psicología vamos a estudiar y a profundizar cada vez más en el transcurso de los temas cómo liberar, cómo despertar esa conciencia atrapada dentro de esos defectos psicológicos para ir cambiando nosotros nuestras formas equivocadas de ser, para ir equilibrando nuestro mundo interior y encontrando una verdadera paz del corazón tranquilo. Perdón. Bien,
La psicología lo que busca es liberarnos de nuestros defectos psicológicos, de la multiplicidad que cargamos dentro. Como les digo, esa energía que cargamos en el interior está embutida, metida dentro de cada uno de nuestros defectos. Eso nos convierte en hombres máquinas, en simples marionetas manejadas por hilos invisibles. Normalmente vamos por la vida reaccionando, actuando inconscientemente, ¿sí? Y de diferentes formas, de múltiples formas. Sabemos que dentro de nosotros mismos o hemos visto de que el ser humano tiene sus defectos psicológicos. Es muy fácil verlo de narices para afuera, ¿sí? Podemos ver a una persona y decir, uy, esta persona es muy grosera, esta persona es muy lujuriosa, morbosa, irrespetuosa. Uy, esta persona es muy iracunda, es muy temperamental, o esta persona es muy introvertida, muy penosa, muy miedosa o muy explosiva. Resulta que así como esas personas tienen sus defectos, nosotros también tenemos una psicología, una alma o mente que está llena de defectos psicológicos y que también nos mueven y manejan el cuerpo físico a su propio gusto. Somos como una marioneta, que cuando sale la ira estallamos y podemos llegar a decir y hacer cosas de las cuales luego nos arrepentimos. ¿Sí? Una persona en un estado de ira, uno mismo en estado de ira, de lujuria, de celos, ¿sí? Puede caer en diferentes procesos y he de ahí las diferentes circunstancias, sufrimientos, escenas de dramas, comedias o tragedias de nuestra vida producidas por nosotros mismos. Es decir, somos víctimas de nosotros mismos, de nuestros defectos psicológicos. Si nos dejamos llevar por la ira, nos metemos en un problema. Probablemente suframos o hagamos sufrir a otros, o terminemos dañando a otra persona y a nosotros mismos, incluso a aquellos que decimos amar. Entonces hay que empezar a ver eso, que nosotros dentro de sí mismos tenemos muchas personas, una cantidad de defectos psicológicos que son los que piensan, desean, nos ponen emociones en el diario vivir y que nos manejan como máquinas, como marionetas, ¿sí? Es decir, nosotros carecemos de una verdadera individualidad. Dentro de sí mismos lo que tenemos es una multiplicidad de defectos psicológicos, porque si empezamos a ver tal cual como somos y empezamos a autoobservarnos, vamos a descubrir que tenemos defectos de todo tipo, ¿sí? A veces dentro de nosotros se manifiesta una persona mezquina, en otro momento nos sentimos estresados. Miremos esta imagen. Esta imagen es muy representativa de lo que es nuestra mente, nuestra energía interior, que es un 97% ego, ¿sí? Este ojito que tenemos acá en la mitad, acá en la cabeza, es un sentido de la conciencia y se llama autoobservación, ¿sí? A veces sale dentro de nosotros una persona burlona, criticona, que juzga a los demás, que señala, una persona que se irrita y que irrita a los demás. En cualquier otro instante somos una persona benevolente, somos una mansa oveja. Más tarde somos escandalosos, calumniadores, después santos, luego embusteros, etcétera, etcétera. Dentro de nosotros existen defectos de todo tipo. La mentira, la pereza, todos nuestros vicios, mañas o costumbres, ¿sí? Que nos convierten en seres totalmente equivocados, ¿sí? Llenos de defectos psicológicos, actuando por la vida equivocadamente, haciendo sufrir a los demás y sufriendo nosotros mismos, porque cada que se manifiesta un defecto psicológico nos roba la energía y nos roba la tranquilidad, la paz. Muchas veces algunas personas nos han dicho, oiga, usted tiene que cambiar su forma de ser o ser más así, o ser mejor persona, pero nunca nadie nos ha enseñado cómo cambiar. Aquí estamos aprendiendo sobre esto, ¿sí? Todo comienza por la autoobservación y hay defectos o yoes, porque en este conocimiento los vamos a llamar yoes, porque yo soy el que miento, yo soy el morboso, yo soy el criticón, yo soy el iracundo, yo soy el vengativo, el rencoroso, el que sufre, yo soy el miedoso, yoes, porque dentro de sí mismo tengo un conjunto de energía que yo mismo contaminé y que son parte de mí y son mis defectos psicológicos. Ellos de pereza, de codicia, de ira, celos, lujuria, diferentes vicios como drogas, alcoholismo, eh, envidia, ocio, miedo, etcétera, etcétera. Y esos defectos psicológicos nos manejan
¿sí? Muchas veces los ignoramos, pero ellos están ahí en el interior controlándonos, robándonos la energía y durmiendo nuestra conciencia. Bien, ¿cómo podemos empezar a descubrir ese mundo interior? Todo comienza a través de la autoobservación, ¿sí? Cuando empezamos a autoobservarnos, ¿qué es autoobservarse primero que todo? Es prestar atención a nuestros pensamientos, es dirigir la mirada hacia adentro de nosotros y empezar a observar en determinada escena o momento del diario vivir qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estoy deseando. ¿Será que esto que estoy haciendo, que quiero hacer, es correcto? ¿Es de mi conciencia o es un defecto psicológico? Si nos autoobservamos seriamente, empezamos a descubrir que realmente tenemos muchísimos defectos psicológicos que nos hacen actuar de forma mecánica a lo largo de nuestro día a día, ¿sí? Llega una persona y nos trata mal, nos mira mal o nos habla de X o Y forma y nuestros defectos psicológicos saltan dentro de sí mismos y nos hacen desear gritar, nos hacen sentir desagrado, malas emociones, malos pensamientos y finalmente nos llevan a actuar mal en la vida y a perder pues la conciencia y la energía y la paz, la tranquilidad. Bien, entonces algo que hay que comprender es que cuando eliminamos cualquiera de nuestros defectos psicológicos, nosotros tenemos que primero que todo aprender a descubrirlos. Cuando descubrimos un defecto y nos hemos hecho consciente de tal o cual defecto, por ejemplo, oiga, sí, yo tengo esta maña, esta costumbre de tratar así a mi esposa, a mi hijo, cuando me habla o cuando veo tal situación. Tengo tal maña o tal costumbre de reaccionar con ira cuando veo algo que no me gusta y siempre grito, me estreso, utilizo malas palabras, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestros errores y empezamos a descubrir esos pensamientos, emociones y deseos negativos, tenemos que eliminarlos. Y cuando eliminamos cualquiera de esos defectos, se libera un porcentaje de conciencia que estaba atrapado en ese defecto. ¿Sí? Con la muerte de cada uno de esos defectos o de esos yoes, vamos a ir recuperando toda nuestra conciencia, toda nuestra sabiduría, ¿sí? Que estaba atrapada en ese defecto psicológico en cuestión, ¿sí? El objetivo es despertar, eliminar el 97% de defectos psicológicos que tenemos en el interior, es decir, limpiar ese 97% de energía contaminada por nuestro ego, por nuestros yoes, y transformarlo o añadirlo al 3% de conciencia, logrando así el 100% de nuestra conciencia, habiendo recuperado como tal e integrado toda la conciencia, todos los poderes, las facultades, fuerzas, ¿sí? Y estableciendo la máxima conexión profunda, creando una verdadera identidad con nuestro real ser interior, con nuestro ser divinal, ¿sí? Con la muerte psicológica, con esto que estamos hablando, vamos a integrar la conciencia. Bien, pero ¿cómo se hace? Veamos pues un método para liberar la conciencia. Como ya les venía explicando, primero tenemos que autoobservarnos de instante en instante, ¿sí? Tenemos que empezar a observar cómo somos, quiénes somos, cómo actuamos, cómo pensamos, sentimos y realmente cómo reaccionamos en el diario vivir. Diariamente, en cada escena y circunstancia del día a día, en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas, etcétera, etcétera. Primero debemos autoobservarnos, ¿sí? A cada instante. ¿Cómo es autoobservarse? Como les explicaba, mirar nuestro mundo interior. Es decir, empezar a prestar atención a los pensamientos que tenemos ante una circunstancia, una escena. Por ejemplo, va pasando una persona del sexo opuesto en la calle. Surge un deseo de mirarla. Hay un defecto que nos dice, mírele aquí, mírele esto, mírele aquello. Sentimos diversas emociones, hay que observar esas emociones también. Agrado o desagrado por lo que hemos visto. ¿Sí? Ya se han manifestado muchos deseos de mirar aquí y allá y acullá. Luego surgen diversas emociones, enamoramiento, lujuria, deseo, ¿sí? Y si autoobservamos nuestra mente, hay diferentes defectos psicológicos que empiezan a morbosear a esa persona, si es del sexo opuesto, si es una persona que nos agradó, que nos causó lujuria, que nos causó deseo. Empezamos a, por ejemplo, a desnudar a esa persona, a imaginárnosla de tal o cual forma. Empiezan charlas internas, empiezan imaginaciones, especulaciones
preguntas de nuestra propia mente, de nuestros mismos yoes. ¿Cómo se llamará? ¿Quién será? Hasta sale un defecto psicológico que nos hace alucinar, imaginándonos una vida con esa persona, enamorándonos, casándose, teniendo sexo y haciendo una y mil cosas, ¿sí? Eso es autoobservarse. En el diario vivir, en determinada escena, cuando estamos lavando un plato, cuando estamos hablando con una persona, cuando sucede tal o cual acontecimiento, ¿qué estamos deseando? ¿Cómo estamos sintiendo? ¿Qué estamos pensando y qué deseamos hacer? ¿Qué es lo que nuestra energía interior nos manda hacer? ¿Será que reaccionar de esta manera, sentir de esta manera, es de nuestra conciencia? Debemos cuestionarnos, ¿sí? Cuando nos autoobservamos descubrimos cantidad de deseos, de emociones y pensamientos, ¿sí? Tenemos que empezar a autoobservarnos para descubrirnos a sí mismos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado hasta comprenderlo. Es decir, debemos comprender cómo funciona ese defecto, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que les daba, cuando vemos a una persona del sexo opuesto, llegar a comprender qué es lo que nos hace sentir, qué es lo que nos hace pensar, qué deseo cuando veo a esta persona, qué deseo cuando va pasando la persona y por qué deseo mirarla así, etcétera, etcétera. Cuando una persona me alza la voz o sucede algo en el diario vivir y nos disgusta, ¿cómo nos sentimos? Estresados, tenemos miedo, nos preocupamos, sufrimos, lloramos, respondemos, gritamos, actuamos equivocadamente, golpeamos las paredes, las puertas. ¿Cómo somos? ¿Cómo reaccionamos ante las distintas escenas del diario vivir? Entonces el primer paso es autoobservarse y cuando descubrimos un detalle, sea un pensamiento, una emoción o un deseo, tenemos que reflexionar. Este, este, esta emoción, este deseo, este pensamiento, ¿es de mi ser? ¿Es de mi conciencia? ¿O es un defecto psicológico? Una vez comprendido, cuando ya nos damos de cuenta, claro, evidentemente es un defecto psicológico que me hace imaginar esta morbosidad, esta atrocidad, este deseo de insultarlo, esta imaginación de que me estoy vengando o que estoy buscando cómo ofender a esa persona, eh, es un defecto psicológico. Y viene un paso muy importante que es la eliminación, el tercer paso, ¿sí? Que es haciendo una súplica a una parte de nuestra conciencia que se denomina o se llama la Madre Divina particular. La Madre Divina, cada uno de nosotros tiene su propia Madre Divina, porque cada uno de nosotros tiene su ser, su conciencia. Y tenemos que hacer una súplica, invocar a esa Madre Divina, ¿sí? Tal cual funciona en el mundo físico, cuando un niño llora, cuando se hace en el pañal o tiene hambre o siente dolor o algo, llora y ¿quién acude a él? La mamá, ¿cierto? La mamá es quien vela por su hijo. De la misma manera funciona en nuestro mundo interior. En nuestra conciencia existe esa parte que es la Madre Divina y es la que está encargada de ayudarnos a transformar esa energía interior, a eliminar esos defectos psicológicos que cargamos dentro de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer mentalmente o verbalmente. Madre Divina, elimíneme este pensamiento que tengo de gritar, que me estoy imaginando esto. Madre Divina, máteme esta emoción de desagrado, de tristeza, de preocupación. Madre Divina, máteme este deseo de mirar a esta persona así, con rabia, de gritar, de levantar la voz, de pelear, este desánimo. Cada uno de los defectos que vayamos descubriendo tenemos que suplicarle a nuestra Madre Divina particular. Y ella es la que va a acudir a nosotros, a eliminarnos ese detalle o ese defecto que ya hemos comprendido. Bien, con este simple procedimiento, así suene muy simple o muy raro para algunos, o ilógico o irrelevante, realmente es una herramienta real y comprobable, una herramienta verídica. Así suene muy simple, con este simple procedimiento podemos ir cambiando nuestra forma de ser. Si antes nos estresábamos mucho o muy fácilmente por tales situaciones, vamos a empezar a tener más dominio de sí mismos, más control de sí mismos y vamos a empezar a cambiar nuestras formas equivocadas de ser, eliminando detallito por detallito. Y de esa manera podemos ir liberando la conciencia atrapada en cada uno de nuestros defectos. A este proceso que acabo de explicar se le denomina muerte en marcha o muerte psicológica. Y debemos empezar a practicarla ya mismo, ahora mismo. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, estamos almorzando, comiendo, o estamos en una situación y nuestra mente, nuestras emociones están en otro lado. ¿Sí?
Nunca hemos vivido el presente conscientemente. Normalmente siempre somos mecánicos, reaccionamos mecánicamente y como les dije, reaccionar mecánicamente nos puede llevar a los distintos errores, dramas, comedias o tragedias de la vida, ¿sí? Una persona que se deja llevar por el vicio de los celos, de la ira, puede llegar a cometer un error irreversible, ¿sí? Una persona llena de lujuria, de adulterio, lastima a su pareja, a sí mismo, llega y comete errores. Entonces, tenemos que empezar a observar eso que vemos también en el mundo exterior, esos defectos que existen en los demás, también nosotros tenemos nuestros defectos. Y tenemos que empezar a descubrirlos para empezar a cambiar y a despertar nuestra conciencia. Bien, ese es el pilar de la psicología. Si hay alguna pregunta sobre la muerte psicológica, la pueden hacer. Como les digo, es un proceso que debemos empezar a llevar a cabo en nuestro diario vivir, empezar a luchar por empezar a descubrirnos, ¿sí? Cómo pensamos, cómo sentimos, deseamos, cómo actuamos en el diario vivir, en esta escena del día. Cuando me levanto, cuando me tratan así, cuando veo a esta persona, cuando me sucede tal evento, ¿sí? Cuando una persona me trata mal, me grita, cuando veo algo que me desagrada, ¿sí? ¿Quiénes somos realmente? Esto nos va a ayudar a autodescubrirnos. A cada detalle descubierto, hacemos una súplica a nuestra Madre Divina. Madre mía, elimíneme este defecto. Y la mística, para finalizar, la mística hace referencia al amor, ¿sí? Al ánimo con el cual hacemos nosotros las cosas. La mística nos enseña a amar el trabajo interior, tanto el trabajo interior como el exterior. Cuando nosotros empezamos a comprobar este conocimiento y empezamos a ver que estas herramientas son verídicas, que podemos empezar a conocer nuestro mundo interior, que podemos empezar a cambiar gradualmente y a despertar nuestra conciencia gradualmente, empieza a surgir un ánimo muy interesante que es producido por nuestro ser, por nuestra conciencia, y que nos impulsa y nos anima a seguir practicando y comprobando, ¿sí? Realmente la mística tenemos que aplicarla en este trabajo. Si nosotros no hacemos las cosas con ánimo, pues no vamos a obtener buenos resultados. Si no nos empezamos a autoobservar con el ánimo de autodescubrirnos, pues va a ser muy difícil que empiece a descubrir realmente todos esos defectos psicológicos, a empezar a ver esa psicología que tenemos dentro de sí mismos y que es la que nos mueve en el interior. Si quisiéramos practicar, por ejemplo, más adelante que lo aprendamos un desdoblamiento, si no lo hacemos con ánimo, con mística, muy difícilmente vamos a tener éxito. Asimismo, para el mundo exterior, ¿sí? Si nosotros realizamos nuestras labores sin mística, sin ánimo, sin amor, pues nos va a quedar las cosas mal hechas, no vamos a tener éxito en lo que hacemos. Imagínense cocinar sin mística, sin amor. Probablemente nos queden más mal cocinados los alimentos, no nos quede el mejor sabor, ¿sí? La mejor cocción. En cambio que una persona que hace las cosas con amor, con mística, así sea un oficio como barrer la casa, hacer el aseo, si lo hace con ánimo, con amor, queda perfectamente hecho, reluciente, y obtiene éxito en lo que está haciendo. Por ejemplo, veamos las abuelas, las mamás, a veces, muchas veces ellas normalmente hacen el almuerzo, las comidas con mucho amor, con mucha mística, por eso nos encanta la comida de nuestras abuelas, de nuestras mamás, porque la hacen con tanta mística, con tanto amor que queda delicioso, exquisito. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces la mística es el ánimo y el amor que le ponemos al hacer las cosas, tanto del diario vivir como estas herramientas que empezamos a enseñar y que empezamos a entregarles a todos ustedes. Solo a través de la práctica y la experimentación directa se puede ir perfeccionando nuestra capacidad de hacer a la que vamos a llamar mística, ¿sí? Como les digo, en la medida en que vayamos practicando esto, con el mejor de los ánimos, vamos a ir experimentando y comprobando una realidad. Bien, el amor sin obras es imposible. Si nosotros practicamos, por ejemplo, esta herramienta de la autoobservación, de la muerte en marcha, sin ningún tipo de ánimo, pues muy difícilmente vamos a empezar a descubrir quiénes somos y nuestro mundo interior. Es necesario ponerle amor a las cosas, mística, para poder hacerlas bien, para obtener resultados. Bueno, eh, cabe aclarar que la mística o en el pilar de la mística también enseñamos
eh, cómo llevar ese amor hacia nosotros mismos, ¿sí? El amor hacia nosotros mismos es comprender el estado en el que estamos, de inconsciencia, de adormecimiento, ¿sí? Comprender que realmente somos seres equivocados y que necesitamos despertar la conciencia y para ello necesitamos autodescubrirnos. Entonces el primer amor es hacia nosotros mismos, ¿sí? Al cambio, a la transformación interior. ¿Cómo podemos decir que nos amamos a sí mismos si cuando sucede X o Y acontecimiento sufrimos, lloramos, nos llenamos de depresión, de melancolía, de miedo, de celos, de ira y nos amargamos nuestra vida? Sí, muchas veces tomamos de ese veneno de la ira y nos hacemos mucho daño a nosotros y a los demás. Entonces, ¿nos amamos a sí mismos? Realmente no. ¿Y cómo podemos decir amar a otra persona si realmente no nos amamos a sí mismos? Muchos de nuestros vicios nos llevan a la degeneración y a la destrucción del cuerpo físico. Las drogas, el alcoholismo y los distintos vicios como la ira, los celos, el engaño, la mentira, son defectos que nos van destruyendo poco a poco a sí mismos y van dañando nuestra vida, la van complicando y nos roban la paz, la tranquilidad. Entonces el amor comienza hacia uno mismo primariamente. Bien, y ese ánimo y ese amor, esa mística, debemos llevarla a la práctica, a la hora de hacer las cosas, ¿sí? Cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo, debemos aplicar el mejor de los ánimos para que la vida fluya agradablemente, ¿sí? De la mejor manera, obteniendo los mejores resultados, tanto en el trabajo interior como en el trabajo exterior, ¿sí? Aquí vamos a encontrar pues que nosotros vamos a enseñar 75 conferencias, 50 de fase A y 25 de fase B, totalmente gratuitas, totalmente prácticas. Eh, este es un conocimiento totalmente gratis, es libre para cualquier persona, sin importar la edad, sexo, orientación sexual, cultural, religión, lugar del mundo, cultura, etcétera, etcétera. Está destinado para todos aquellos que buscan un verdadero despertar de la conciencia. Bien, eso es lo que hay que aclarar también en este pilar de la mística, que vamos a aprender a enseñar a los demás a cómo despertar su conciencia para adquirir fuerza, ¿sí? El amor también está en ayudar, en servir a los demás. Bien, ¿y qué mejor manera de servir que enseñar a despertar a otro ser humano, a despertar la conciencia, a despertar y a cambiar su vida radicalmente? Bien, es un conocimiento totalmente puro, no se le agrega, no se le debe quitar ni agregar nada, no se debe mezclar ni combinar con ningún otro conocimiento. Realmente se entrega de la manera más pura para que funcione. Bien, miremos los objetivos del conocimiento de sí mismo ya para finalizar. Primero que todo, pues se busca la autorrealización íntima del ser, despertar el 100% de nuestra conciencia. Buscamos la regeneración del ser humano, ¿sí? Nuestra propia regeneración, la liberación de toda nuestra conciencia, la creación de esos cuerpos superiores existenciales del ser de los cuales hablábamos, conocimiento de todas las leyes y de todas las dimensiones de la naturaleza, encarnar una fuerza del ser que se llama el Cristo, que es una fuerza, es un fuego interior que está latente en cada uno de los seres humanos, ¿sí? Resucitar en sí mismo porque hay que eliminar toda esa energía negativa y contaminada, todos esos defectos que cargamos en el interior y que nos mantienen con la conciencia dormida, ¿sí? Dando origen o naciendo al hombre nuevo, ¿sí? Como tal, logrando una verdadera individualidad, que es la individualidad sagrada. Bien, ese es todo el tema por hoy. Realmente agradecido por las personas que iniciaron el curso, que nos acompañan y que tienen todo el ánimo. Les envío mucho ánimo, mucha fuerza para que empecemos a practicar y a comprobar y avanzar en este camino del despertar de la conciencia. Totalmente invitados a participar de la segunda conferencia. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes, un poco sobre un tema muy, muy profundo, muy interesante sobre lo que es la muerte, qué tipos de muerte hay, cómo se sucede ese proceso de la muerte, qué es lo que sucede cuando alguien muere y entre otras cositas que vamos a hablar en esa segunda conferencia. Bueno, totalmente invitados a participar.
y realmente con mucho ánimo, pues empezar a autodescubrirnos, a caminar este camino del despertar de la conciencia. Ya decían los sabios griegos, hombre, conócete a sí mismo y conocerás el universo y los dioses. Sean todos bienvenidos y nos vemos en una próxima conferencia. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima.